Hola amigos, yo soy el profe Ricardo y en esta clase número 6 del curso de macroeconomía vamos a estar analizando lo que es la oferta agregada. En la clase número 5 estuvimos analizando lo que es la demanda agregada. Vimos su definición, los factores que la determinan y una representación gráfica de la misma. Y hoy corresponde entonces analizar la oferta agregada. El esquema de análisis es prácticamente parecido al análisis de microeconomía, con la oferta y la demanda en microeconomía. Lo único que ahora es a un nivel agregado, es decir, a un nivel de sumatoria. Ya no estamos hablando de un conjunto de productores de un mercado de un bien X, sino de todos los productores de todo el país, de toda una nación. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver que las definiciones igual son parecidas, las gráficas son parecidas, pero hay que tener en cuenta eso, de que ya ahora estamos hablando a un nivel agregado, es decir, como sumatoria de todas las empresas del país, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, en primer lugar, bueno, lo que vamos a hacer primeramente es una definición de lo que es oferta agregada. Posteriormente vamos a analizar los factores que determinan esa oferta agregada. Y por último, una pequeña representación gráfica para que nos vayamos acostumbrando a la gráfica de la oferta agregada, que es igual casi que en microeconomía. Pero van a cambiar ahora la variable en el eje Y, ya no va a ser el nivel de precio o no va a ser el precio de un bien X, sino que va a ser el nivel general de precio o el nivel promedio de precio. Y en el eje X ya no va a ser la cantidad del bien X, un bien específico, sino que van a ser todos los bienes y servicios de la economía, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya en principio una definición de lo que sería la oferta agregada. La definimos como la cantidad total, por eso decimos agregada, ¿verdad? La palabra total también es como sumatoria o agregado total de los bienes y servicios que el conjunto de las empresas de un país, ¿verdad? De un país, están dispuestas, esas empresas están dispuestas a vender. Recuerden que cuando hablamos de oferta estamos hablando de oferente, del que está dispuesto a llevar al mercado una cantidad determinada de productos, en este caso a producir y a vender, ¿verdad? Entonces, a vender en la economía nacional a un nivel promedio de precios en un periodo determinado. ¿Por qué decimos a un nivel promedio de precios? Porque ya no es un precio específico. ¿Ya? Entonces, la macro lo que analiza es un promedio de precios. Esos son cálculos que se realizan, bueno, en base a las estadísticas que manejan, por lo general la manejan los bancos centrales, tienen sus estadísticos, sus técnicos, que llevan un seguimiento de los precios de la economía nacional y en base a ellos en sus programas, sus aplicaciones, van introduciendo datos y así, bueno, van sacando pues el nivel promedio de precio de la economía nacional, ya no de un producto en específico, como era en el caso de la microeconomía, ya sea a nivel individual o a nivel del mercado, como lo vimos, o como lo hemos visto en el curso. Los que llevan el curso de micro les va a ser más fácil la comprensión. ¿Ve? Entonces, y a un periodo determinado. Esto es porque ya en macroeconomía se agrega bastante
el periodo de tiempo que, bueno, convencionalmente se utiliza un año. Cuando dice a un periodo determinado, entonces convencionalmente es un año, porque la estadística macroeconómica por lo general mide cómo se ha comportado la economía nacional en un año determinado, es decir, el desempeño de la economía desde el inicio del año hasta al finalizar. Por eso es que en las estadísticas los responsables de la política macroeconómica informan más o menos en noviembre, finales de noviembre o inicios de noviembre, o a veces incluso a inicios del año siguiente, sobre el desempeño de la economía el año anterior. Entonces, por eso dice que eso es la oferta pues agregada, la cantidad de bienes y servicios que las empresas, la totalidad de empresas estaban dispuestas o estuvieron dispuestas a ofertar, a vender en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a pasar a ver el primer factor que determina la oferta agregada de la economía, casi igual que en el modelo de microeconomía, es el nivel general de precio, o como yo le llamo, pues el nivel promedio de precio. Y actúa igual, la misma ley de la oferta. Si aumenta el precio del producto, o en este caso de los productos que todos los oferentes de esa economía están dispuestos a llevar al mercado, entonces estos productores, estos empresarios de toda la economía, de productos, bienes y servicios, van a estar dispuestos a llevar más. Si sube el precio, se van a ver estimulados a llevar más producto al mercado. De lo contrario, si el precio disminuye de todos los bienes, o sea, el nivel general de precios disminuye, entonces también todos los empresarios de toda la economía van a estar menos estimulados a llevar más productos y por lo tanto van a disminuir su cantidad ofertada, ¿verdad? Igual que en micro, pues, la ley de la oferta. Sube el precio, aumenta la cantidad ofertada. Baja el precio, baja la cantidad ofertada. Son los intereses de los que hemos venido hablando. El empresario en este caso le interesa un buen precio, que esté por debajo de sus costos de producción, por lo tanto, es decir, por lo menos que esté debajo de los costos. Si sobrepasa el costo de producción, sobrepasa el precio del mercado, no le conviene. No le conviene llevar el producto al mercado. Ya vamos a ver eso más adelante cómo sería el asunto. Entonces aquí igual, la ley de la oferta sube el precio de los bienes de la general de toda la economía, entonces todos los empresarios de toda la economía subirán también su cantidad ofertada. El segundo factor es el factor de la cantidad de los factores productivos. En este caso, bueno, hay redundancia, pero es correcto. ¿Cuáles son los factores productivos que incluso se estudian en la microeconomía también? En la microeconomía se estudia que los factores productivos son tierra, trabajo, capital y organización empresarial. En macro igual, en macroeconomía va a ser igual. Son factores que existen. Si existe una empresa, lógicamente van a existir en todas. Entonces, dependiendo de la cantidad de factores productivos que existan en la economía nacional, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de factores productivos que existan en la economía nacional, así va a ser la oferta. En este caso, igual, incluso vamos a suponer que mantenemos constante los precios y que lo que va a variar en este caso son los factores productivos, la cantidad de factores productivos.
Es decir, el factor productivo tierra tiene que ver con las materias primas de que dispone un país. Si un país dispone de muchas materias primas que produce la tierra precisamente, entonces eso va a permitirle que los empresarios dispongan de más materias primas, quizás incluso a un menor costo, y eso les permita producir más, porque tienen mayor disponibilidad del recurso materia prima, o sea, el factor productivo tierra. Igual, trabajo. Si hay más trabajo, o sea, en este caso el número de trabajadores en un país, en una nación, eso significaría pues que estos produzcan más. Por lo tanto, la economía nacional oferte más, ¿verdad? Y así igual con todos los cuatro factores, con el capital. Si un empresario tiene más capital, mayor disponibilidad de recursos de capital, va a poder, qué sé yo, invertir en una mejor tecnología, como decíamos anteriormente en el curso de micro, va a poner tecnología moderna que va a hacer que se produzca más en menor tiempo. ¿Ve? Y entonces eso, ahí va el recurso o el factor productivo capital. Igual en la organización empresarial. Un empresario que organiza bien su producción, que diseña bien todo lo que va a producir en su entorno, en su empresa, eso va a permitir que produzca más, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita a desmenuzar un poquitito cada uno de estos factores, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el, el factor tierra, trabajando siempre con la flechita, ¿verdad? Tanto hacia arriba y como el entonces. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso del factor tierra, que se refiere a los recursos naturales, a lo que produce la tierra, las materias primas, que nos dice que si las materias primas son abundantes, en este caso la flecha va hacia arriba, entonces nuestra oferta agregada en el país, qué sé yo, o algún descubrimiento, algún yacimiento que hizo en el país, alguna nueva producción de alguna materia prima en el país, eso hará que aumente la oferta agregada, porque esa materia prima va a ir a todas las industrias. Recuerden que lo que es materia prima es un producto que va a servir como de consumo intermedio, es decir, va a servir de insumo para unas empresas que van a producir un producto final, valga la redundancia. Entonces, entre mayor disponibilidad de materias primas haya, entonces mayor oferta agregada habrá en el país. ¿Ve? Por el contrario, si disminuye la disponibilidad de materias primas, entonces va a haber una menor oferta agregada. ¿Ve? A eso se refiere esto de la cantidad de factores productivos, en este caso las materias primas, específicamente hablando, ¿verdad? Entonces, a continuación tenemos el factor trabajo, ¿verdad? A mayor cantidad o disponibilidad de trabajadores en un país que estén dispuestos, ya sean nacionales o incluso extranjeros, pues que sean inmigrantes, que entren a el mercado de trabajo. Lógicamente, eso va a hacer que la oferta agregada también aumente. Por el contrario, si hay inmigración, si los trabajadores de un país emigran pues a otro lado, eso va a hacer que la oferta agregada del país, de la economía del país, tienda a disminuir, ¿verdad? A eso es lo que se refiere, pues, en cuanto a la cantidad de factores productivos, que en este caso sería el factor trabajo.
Y en tercer lugar, todo esto es casi del sentido común, ¿verdad? El factor capital. ¿Ah? ¿Qué sucede si hay una mayor inversión en el país, en la economía nacional? Es decir, aumenta el capital, más tecnología. Eso va a producir también que haya una mayor cantidad ofertada, independientemente de los precios, ¿verdad? Suponiendo todos estos factores productivos, es independientemente del nivel de precio, como lo vimos en microeconomía. Entonces, si aumenta la inversión de capital en el país, en tecnología, entonces va a aumentar la oferta. Por el contrario, si hay fuga de capital, o sea, una disminución del capital, entonces va a haber una menor cantidad ofertada. O sea, en este caso, oferta agregada. Pues he venido utilizando CO como en microeconomía, pero es oferta agregada, ¿verdad? Vamos a corregirlo para que no dé lugar a dudas. Sería oferta agregada. Lo que pasa es que estoy casi, como estoy en los dos cursos, pero bueno, entonces recapitulando, si aumenta el capital en toda la economía nacional, entonces va a aumentar la oferta agregada. Y por el contrario, si disminuye el capital invertido en la economía nacional, va a haber una disminución de la oferta agregada, ¿verdad? Y en el caso del factor organización empresarial, bueno, aquí tenemos que igual, si aumenta la organización empresarial, eso quiere decir que los empresarios diseñan mejor todo lo que son sus sistemas productivos. Y eso implicaría que sus beneficios, parte de sus beneficios que obtienen de esa organización empresarial, porque ese es el rédito pues, que les queda después de haber organizado la producción empresarial, parte de esos recursos los destinen a invertirlo, ¿verdad?, en una mayor producción y por lo tanto, por eso es que a una mejor organización empresarial, dado de que me quedo con una buena parte de mis ganancias, de mis utilidades, de mis beneficios, para resarcir lo mío y lo de mi familia, si yo tengo una buena organización empresarial, entonces yo voy a destinar una mejor o una mayor cantidad de esos recursos que obtuve, de esos beneficios, a aumentar mi producción. Lo contrario sería, pues, de que si yo me como la mayoría de lo que me entró como beneficio y muy poquito invierto, entonces yo estaría, digamos, como un empresario que no estoy organizando bien, ¿verdad? Me estoy comiendo casi toda la ganancia, casi todos los beneficios. No, entonces ahí implicaría que mi oferta agregada tienda a disminuir. Si todos pues, los empresarios se comportaran de esa manera, eso puede suceder, claro que sí. Entonces va a impactar en la economía nacional, disminuyendo la oferta agregada de la economía nacional, ¿verdad? Entonces, el tercer factor que determina la oferta agregada va a ser el incremento de la productividad. Cuando hablamos de productividad nos referimos a el hecho de que en una empresa, y en este caso en todas las empresas, se produzca más bienes y servicios por unidad de tiempo, ¿verdad? Eso significaría un aumento de la productividad. Pero ¿qué es lo que va a permitir eso? Que haya un aumento en el número de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado. Bueno, lo que lo va a permitir es una formación, una capacitación del personal que trabaja en esa empresa. En este caso, pues los trabajadores, desde de planta, el operario, hasta el oficinista.
todos en conjunto, bien capacitados, bien formados, van a hacer que esa formación se traduzca en una mayor oferta agregada. Cada empresa que esté aportando su poquito, ¿verdad?, va a aportar también a la economía nacional. Eso es lo que nos está diciendo aquí entonces en el inciso A. Por el contrario, a una menor formación, falta de interés de los empresarios en la economía nacional, de no invertir incluso en formación, entonces eso se va a traducir en una menor oferta agregada. Y por otro lado, en el inciso B, ¿verdad? Ahí casi no, ahí si lo miramos, es el progreso técnico, algo de lo que ya hemos venido hablando. A un mejor progreso técnico, que significa invertir también en mejor tecnología, eso se va a traducir en una mayor oferta agregada. Y al contrario, si no hay interés en inversión para un progreso técnico, entonces eso va a tender a una disminución de la oferta agregada, ¿verdad? Entonces, estos son tres de los factores importantes. Falta solo uno. Y bueno, por último, y no menos importante, factor que determina la oferta agregada es el precio de los factores productivos. De nuevo, los factores productivos: tierra, trabajo, capital y organización empresarial. En el caso de la tierra, pues ya sabemos que son las materias primas. A un mayor costo de adquisición de materias primas, lógicamente, como vimos en micro, siempre me refiero a micro porque obligatoriamente tengo que, porque están vinculadas, micro y macro están vinculadas. Entonces, a un mayor costo de las materias primas, ¿verdad?, de un empresario, este se va a ver con menos disponibilidad de recursos para producir bienes y servicios. Y si eso ocurre a nivel de todos los empresarios, de que se eleve el costo de los insumos, de las materias primas, entonces van a tener menos disponibilidad de recursos para destinar a invertir más y por lo tanto van a tener una menor oferta agregada a nivel nacional. Por el contrario, si el costo de las materias primas tiende a disminuir, entonces estos van a disponer de más recursos para poder invertir y producir más y por lo tanto ofertar más. Si todos ellos unidos hacen eso, entonces ofertan más en la economía nacional. Igual con el factor trabajo. Esos son los factores: tierra, trabajo, capital y organización. Ya ahorita me refería al factor tierra, que son las materias primas. Vamos al trabajo. Igual, si los salarios promedio en la economía nacional son bajos, por eso es que los empresarios son ahí pleitistas en eso de los salarios, ¿verdad? Si hay un nivel de salario aceptable al nivel de actividad económica que hay en una economía, es decir, que corresponda a sus costos de producción, los empresarios, dicen ellos, ¿verdad?, van a poder tener mayor disponibilidad de recursos para poder producir más. Pero si repentinamente, bueno, hay un alza en los salarios, que es el precio, los salarios son el precio del costo de producción trabajo o fuerza de trabajo, pues ahí hay una discusión económica en relación a fuerza de trabajo y trabajo. Si hay un alza en los salarios, los empresarios pegan el grito al cielo. ¿Por qué? Porque van a disponer de menos cantidad de recursos para poder invertir esos recursos en elevar la producción, ¿verdad? Y además ellos argumentan otras cosas que tienen que ver con los niveles de inflación, etcétera, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el factor trabajo como elemento, pues, de costo, igual que las materias primas, es importante para poder llevar todos juntos los empresarios de la economía nacional,
llevar una mayor oferta en los mercados, ¿verdad? El tercer factor productivo, en este caso, va a determinar la oferta, dado su precio, va a ser el factor capital. Bueno, ya hemos dicho que el capital también tiene su precio, el dinero en este caso, y el dinero es la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, es mayor costo del capital, que los empresarios por lo general utilizan, ¿verdad?, para hacer préstamos, para apalancarse en sus empresas. Disponen de sus recursos, pero puede ser que también se apalanquen, ¿ya? Quieran apalancarse con un préstamo bancario, una microfinanciera o cualquier otro financiamiento que ellos quieran adquirir, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de que el dinero tiene un precio, tiene un costo. Y si el costo, que en este caso la tasa de interés es alto, ellos no van a hacer uso de ese dinero, de ese préstamo, de ese apalancamiento. Y tal vez se van a tener que fajar solamente con sus propios recursos, como hacemos mucho, incluso a veces no nos gusta enjaranarnos. Enjaranarnos en Nicaragua significa no agarrar nada prestado. Mejor me quedo solo con lo poco que tengo y no meterme con bancos ni microfinancieras ni con nadie, solo trabajar por mi cuenta, con mis propios recursos. ¿Ves? Entonces eso es lo que estimula o desestimula. Si el precio del dinero, o sea, del crédito en este caso, es bajo, me voy a estimular y voy a sacar plata para apalancarme. Pero si no, mejor ahí que se quede. Prefiero trabajar yo con mis propios recursos, ¿verdad? A eso se refiere entonces el precio del capital. Y el cuarto factor, el precio del cuarto factor sería el beneficio de los empresarios. La organización empresarial tiene su precio que está representado por el beneficio. Si yo, como vuelvo y repito, como dije antes, si yo sacrifico un poco de ese beneficio, no para comérmelo, digamos mi familia y yo, sino para destinarlo a reinvertir, eso significa que estoy sacrificando ese beneficio para aumentar mi producción. Y eso representa precisamente mi costo, que viene a ser casi como un costo de oportunidad, ¿verdad? Porque dejo de hacer una cosa, en este caso mi consumo personal, por reinvertir más allá de lo que tal vez yo tradicionalmente invierto en mi negocio, en mi empresa. ¿Ves? Entonces, ese sería también el precio que yo tengo que pagar por reinvertir más para aumentar la oferta agregada si es que todos los empresarios se dedicaran a eso, a ese enfoque, pues, de reinvertir más, de sacrificar un poco sus beneficios para aumentar más la producción. Entonces, amigos, esos serían los 4 factores que si aumenta el precio o si disminuye el precio, van a condicionar que haya un aumento o una disminución de nuestra oferta agregada. Y bueno, ya finalizando, aquí tenemos la representación gráfica de la oferta agregada. Ok, todavía no vamos a analizar enfoques. Hay 2 enfoques que están en discusión, el enfoque clásico y el enfoque keynesiano. Ahorita no, ahorita solamente vamos a hablar de la oferta agregada a como la estamos viendo con microeconomía. Lo único que ahora va a cambiar en el eje Y
va a ser nivel general de precio, nivel promedio de precio, y en el eje X va a ser la oferta agregada. Pero la curva es igual. Si ustedes se fijan, es como estar viendo una curva de oferta individual o una curva de oferta del mercado. ¿Ves? Y en este caso está representada la ley de la oferta. Si ustedes se fijan, tenemos un nivel de precio P sub 0 y ocurre de que hay por ejemplo, un alza en los precios de P sub 0 a P sub 1 y eso hará que aumente la oferta agregada de OA sub 0 a OA sub 1. Ley de oferta. Igual que en micro. Hay un aumento. ¿Y qué sucede si hay una disminución en los precios de P sub 1 a P sub 0? Va a haber una disminución de la oferta agregada de OA sub 1 a OA sub 0. Ley de oferta. Si en este caso son los precios los que están determinando la cantidad ofertada a nivel agregado. Pero si ya entraran los otros factores que vimos, que son la cantidad de factores productivos, ¿ya? El incremento de la productividad y el costo de los factores productivos, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo que ya también vimos en micro. Lo que va a ocurrir son desplazamientos de la curva, en este caso de oferta agregada, ya sea a la derecha, abajo y a la derecha, o arriba y a la izquierda. Ok, en este caso pues pueden hacer ustedes el ejercicio. Si aumenta, por ejemplo, el costo de los factores productivos, tierra, trabajo, capital y organización, ¿qué va a ocurrir si aumenta? ¿Va a aumentar la oferta agregada o va a disminuir? Si aumenta el costo de los factores productivos, por ejemplo, va a disminuir. O sea, la curva se va a desplazar entonces arriba y a la izquierda, porque el precio de los factores productivos es mayor. Por el contrario, si el precio de los factores productivos es menor, va a haber más disponibilidad de recursos de los empresarios a nivel de la economía nacional y van a poder ofertar más. Entonces la curva se va a desplazar abajo y a la derecha. Y así con todos los factores, con todos los demás factores. Con el factor de la cantidad de factores que existan también. Si hay muchos factores, trabajo, capital, organización, materias primas, la curva se va a desplazar a la derecha. Y si no hay disponibilidad, va para la izquierda. Ok, ese es el modelo ya a un nivel macroeconómico. Bueno, y con esto concluimos esta clase número 6 del curso de macroeconomía. Espero que les haya gustado. Me fui bastante así despacito, porque en macro es un poquito más difícil a veces la comprensión, porque estamos hablando ya a un nivel agregado. Pero espero pues que haya servido para que asimilen mejor, ¿verdad?, el contenido. Yo soy el profe Ricardo. Recuerden, si les gustó el video, darme like. Y si también quieren continuar con nosotros en el seguimiento de todos los videos, pues también suscríbanse, que así me ayudan a continuar con este proyecto. Yo los quiero mucho, soy el profe Ricardo, cuídense y nos vemos en la próxima clase.